En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 7. La lluvia que llora. 1. El repiqueteo de la lluvia continuaba resonando, zumbando en un estruendo sordo que parecía tragarse todo el color en un mundo aburrido en blanco y negro. La respiración ronca resonaba en los oídos, mientras que los lamentos silenciosos y llorosos de aquellos que no podían evitarlo se perpetuaban en un aire deprimente. Shiro apretó las manos en puños, un escalofrío le recorrió la espalda, mientras hacía todo lo posible por no mostrar el dolor que se acumulaba en su interior. Siempre había querido ser un héroe desde el día en que se salvó de un incendio al que no tenía derecho a sobrevivir. Pensó que había conocido el sufrimiento en la neblina borrosa de un infierno, pero la vida que había vivido después en un hogar seguro y un estilo de vida protegido por un estado de derecho público era contraria al significado. Sabía lo que era morir de hambre, comer tierra, barro o corteza de árbol solo para llenar el estómago. Sabía lo que era vivir con el temor constante de morir por los caprichos de aquellos que despreciaban a las masas comunes en aras de conflictos personales e interescondidos entre aldeas. Cuanto más miraba Shiro esta sombría realidad en la tierra de Rain en lugar de solo rumores, más afligido se sentía. Tanto dolor, tanta pérdida, ¿cuál era el sentido de todo esto? ¿Qué justificación existía más allá de quién obtiene qué recurso, o quién obtiene el favor de qué daimyo, gran señor, y la misión absuelta de la culpa? Estaba mal. Todo estaba mal. ¿Qué justifica esto? Misión secundaria. Establecer una fuerza rebelde. Las notificaciones destellaron, resonando con color en el triste gris de la realidad actual, pero Shiro apenas se dio cuenta. En cambio, volvió a llamar suavemente hacia el niño, que simplemente no escuchó sus palabras por pura desesperación. «Come despacio, por favor», susurró en voz baja, tratando de romper porciones más pequeñas de la comida que le ofrecía al niño en un intento por disminuir el consumo del niño. «Si comes así después de morir de hambre durante tanto tiempo». Shiro abrió y cerró la boca, tragando con dificultad cuando el niño le arrebató la comida de las manos y la llenó hasta el punto de que sus mejillas se hincharon. La realización se estableció para Shiro allí en ese momento. No era que el niño no supiera de qué estaba advirtiendo Shiro, pero francamente no le importaba. Mejor morir con comida en el estómago que nada. El niño tragó, y fue lo que se transmitió en los ojos del niño mientras se agarraba el gorgoteo del estómago después de comer alimentos duros por primera vez en semanas. Lo que más afectó a Shiro. Confusión. El niño se quedó estupefacto. Confundido de que Shiro lo hubiera ayudado, como si la empatía y la compasión no existieran aquí, solo dolor. Misión secundaria. Establecer una fuerza rebelde. Nuevamente la notificación brilló. ¿Había alguien o algo observándolo? ¿Dirigiéndolo? Shiro inhaló y exhaló. La misión que se le encomendó asumió un significado completamente diferente al de simplemente evitar la muerte. La misión no fue aleatoria, ni parecía haber sido creada por capricho. En cambio, parecía actuar como un precursor de una causa mayor. Sálvalos. Salva a esta gente. El significado era claro. Era como un tema general, una mano guía que lo conducía hacia una dirección específica para completar una meta en línea con la suya. Un héroe era alguien que no solo dominaba el trato con los enemigos, sino alguien que podía hacer un cambio significativo, incluso si fuera para una sola persona. El niño salió corriendo después de notar que Shiro no tenía más comida para dar. Era casi como si el chico temiera que Shiro se enfadara o tuviera motivos ocultos. Al ver al niño huir para esconderse entre los escombros del asentamiento relativamente en ruinas, fue entonces y solo entonces que Shiro se dio cuenta del cambio en su entorno. Todo el mundo lo miraba, el aire plagado de una tensión abrumadoramente espesa. Los jóvenes, los ancianos y los de mediana edad eran todos iguales, se mojaban la boca y buscaban tentativamente cualquier tipo de arma. Era un ejército de palos y huesos con ojos demacrados, piel estirada y la desesperación como única fuerza motriz. Shiro acababa de demostrar que tenía comida. Puede que no tenga más sobre él ahora, pero ¿quién puede decir si no tenía más en otros lugares? No importaba. Para estas personas, la sola idea de comer era suficiente. Nadie dijo una palabra. Nadie tenía que hacerlo para saber lo que todos estaban pensando, pero Shiro era el único poco convencional. Ninguna de estas personas son verdaderos enemigos.
Sus manos temblaban, una pizca de culpa se escondía detrás de ojos resueltos. Puede que no sean todos ellos, pero para muchos, simplemente no vieron otra opción. Nadie quería morir, y si vivir fuera infligir dolor o la muerte a otro, entonces lo harían incluso a costa de la moralidad. Fue enfermizo. Todo esto era repugnante. El estado actual de todos aquí, las ruinas dilapidadas de una zona de guerra y las personas obligadas a seguir viviendo en ella, muriendo lentamente por falta de recursos y atención adecuada. No estaba bien, no fue justo. Nadie se merecía esto, especialmente aquellos que no habían tenido nada que ver con toda la lucha en primer lugar. Shirou tragó saliva, incapaz de decidirse a entrar en una posición de combate de ningún tipo y se quedó inmóvil aturdido. Podría dañar a estas personas que parecían como si un fuerte viento pudiera derribarlas y matarlas. Su única culpa radica en lo que se vieron obligados a hacer para vivir. No se atrevía a hacerles daño. Simplemente no había manera. Los brazos que se habían levantado reflexivamente como para agarrar el mango de espadas invisibles, cayeron hacia atrás a sus costados. ¡Mierda! Lo sabía. Está congelado, susurró Yaiko desde lejos, con el rostro pensativo antes de volverse rápidamente hacia sus amigos, correr hacia adelante y gritar. Conan, Nagato, date prisa. Los otros dos se sobresaltaron, pero asintieron en mutuo entendimiento. Las mangas de Conan revolotearon, la tela se desprendió en pedazos planos de papel blanco que bailaron hacia adelante como pétalos en la brisa. Se doblaron y arrugaron en grullas de papel, formando una tormenta de origami que flotó en el aire en un instante. Un segundo después, Yaiko, Nagato y Conan aparecieron de espaldas a Shirou en un círculo defensivo. Los frutos del entrenamiento de los tres se estaban mostrando. Conan mantuvo sus manos constantemente frente a ella para controlar las grúas flotantes, mientras que Nagato y Yaiko, sin armas adecuadas, canalizaron chakra en pedazos de pan rancio por sugerencia de Conan. Conan, ¿estás loco? Yaiko inmediatamente frunció el ceño cuando se dio cuenta de que había seguido ciegamente el consejo de Conan y ahora estaba peleando con una baguette. Cállate. Shirou lo hizo, tú también puedes, respondió Conan con frialdad, extrañando la forma en que Nagato miró el pan duro en sus manos, y lo arrojó a la multitud para que pelearan por él. En cualquier caso, Conan no estaba de humor para más palabras. Tampoco nadie. Vienen, advirtió Conan, tensándose ante la primera persona en la multitud que dio un paso hacia ellos a pesar de la clara demostración de que ninguno de ellos era ordinario. Chakra y Jutsu eran signos claros de shinobi, y los shinobi eran peligrosos incluso como mocosos. Aún así. No, de alguna manera, tal vez fue precisamente por eso, pero la creciente agresión no se detuvo. Razones como gracias a ti o gente como tú, se enconaron tácitamente, pero se sintieron. Este ciclo de dolor, de sufrimiento, no terminaría con más violencia. Suficiente. Shirou había tenido suficiente. Este sentimiento de impotencia y empatía que brotaba de su interior era insoportable para un hombre que solo soñaba con un mundo donde los demás no tuvieran que llorar de tristeza. Sin saberlo, la pasiva de Ninsu comenzó a extenderse y penetrar. Ninsu fue el progenitor del ninjutsu y, a su manera, su propósito original era un medio para conectarse, comprender y, finalmente, comprender las dificultades de los demás. Para compartir tanto en la alegría como en la dificultad. Una fuerza invisible comenzó a fluir, suave, triste, pero cálida. Conan, Nagato, Yaiko, gritó Shirou, sacudiendo la cabeza y mirando solemnemente a todos los que se sobresaltaron por su voz. No lo hagas. Era una sola palabra, pero parecía tener un significado más profundo. No pelees, no los lastimes, o era algo completamente diferente. No importa, fue como si se hubiera lanzado un hechizo, la sinceridad en el tono atravesó la tensión de la multitud. Preocupado, Yaiko no pudo evitar intentar expresar su duda. Incluso si estuvieran siendo entrenados, solo había 4 de ellos contra una multitud de docenas. Pero, no lo hagas. Shirou susurró. Es suficiente. Gradualmente, la postura de Yaiko se aflojó, seguido por un nervioso Nagato que agarró a Chirin. El único que no pareció reaccionar fue Conan, cuyas grullas solo parecían proliferar más. Shirou la miró con expresión desanimada. Conan, guarda el origami.
Conan frunció los labios, las cejas fruncidas se volvieron heladas. La gente no es gente cuando está desesperada, murmuró Conan. Finalmente, Conan miró a Shiro y lo vio rogándole, no con una demostración de fuerza, sino con una confianza que creía que ella no era tan despiadada. Ella no pudo soportarlo. No, esa mirada sería. Ella tragó. Multa. En contra de su buen juicio, Conan comenzó a retirar sus brullas de papel. Un montón de ellas se congregaron a su alrededor y se reformaron en sus mangas. Se mordió el labio, la pensatividad hizo que sus hombros cayeran y sus manos sintieran picazón. Gracias, Shiro asintió con la cabeza, sin saber que Conan tampoco quería su agradecimiento o gratitud. ¿Qué estás tratando de hacer?, murmuró en voz baja para sí misma, incapaz de ver un resultado en el que esta multitud no los destrozara. Para empezar, simplemente no quería que Shiro o el resto estuvieran en esta situación. Venir aquí había sido un error. No. Conan exclamó con estupor, tratando de agarrar a Shiro cuando inmediatamente notó que se acercaba a la multitud desarmado. Shiro esquivó su intento sin palabras, y cuando Conan miró a Yaiko y Nagato por no ayudarla a detenerlo, fue solo entonces que notó un cambio. Nagato y Yaiko miraban abiertamente a la multitud frente a ellos y a Shiro que se acercaba. La confusión, el desconcierto y, sobre todo, la conmoción coloreaban sus facciones. Una vez más, podían sentirlo, comprenderlo, las emociones que Shiro llevaba tan descaradamente bajo la manga. Todos están conectados. Este era el aspecto más fuerte y confiable de ninjutsu. Voy a cambiar esto. Era una forma de hablar y comunicarse que trascendía las palabras, las fronteras y el lenguaje. Manos que estaban agarradas con tanta fuerza sobre pedazos de madera, piedras y cualquier cosa que pudiera ser levantada, se aflojaron gradualmente. Los ojos tensos, enojados y asesinos dieron paso al desconcierto solemne e incluso a las lágrimas. Al igual que Conan, Nagato y Yaiko, la multitud también podía sentir las verdaderas intenciones de Shiro. Ni siquiera hubo intento de ocultarlo. Lo haré mejor. Donde él caminaba, la multitud se separaba. Al final, simplemente pasó junto a todos ellos sin ninguna duda a los ojos de todos. La multitud no atacó, no hizo ningún movimiento brusco, ni siquiera emitió un sonido. Simplemente no pudieron. Todos, independientemente de su carácter, estado físico y mentalidad, podían escuchar una voz desesperada susurrando en sus oídos. Sabían, solo sabían que incluso si Shiro se fuera ahora, ciertamente regresaría. Como porque ya era descaradamente obvio. Por favor. Era una voz que continuaba repitiendo. Un grito indeleble pronunciado no desde el corazón o la mente, sino desde el alma. Déjame salvarte. La multitud se dispersó, dejando a Shiro solo parado al borde del asentamiento de la aldea en ruinas hasta que Yaiko y los demás lo alcanzaron. Ninguno sabía lo que estaba pensando, pero eso no significaba que no pudieran inferir qué tipo de tarea monumental le había puesto sobre los hombros sin otra razón que su propia bondad. Shiro, ¿no sabes lo que has acordado?, Conan preguntó pensativo, siguiendo la espalda de Shiro y regañando con las cejas fruncidas. ¿Quieres ayudarlos? ¿Pero cómo? Necesitan comida, y nos estamos quedando sin recursos. Tragó saliva e hizo una mueca al ver que su racionalidad apenas tenía algún tipo de efecto persuasivo. Miró a Nagato y Yaiko para apoyarla, y esta vez uno de ellos decidió contribuir. ¿Cómo planeas proporcionar alimentos y suministros para la gente de todo este asentamiento?, preguntó Nagato, frunciendo el ceño y planteando la pregunta más difícil desde el principio. Era como si él y Conan fueran de la misma opinión, incapaces de llegar lógicamente a ningún tipo de respuesta. Mientras tanto, estaba Yaiko con las manos entrelazadas detrás de la cabeza y los codos apuntando hacia adelante casi sin hacer nada. El tipo parecía tener toda la confianza ahora que Shiro estaba en el caso. ¿Cuál es el problema, chicos? Solo tenemos que relajarnos un poco y pensar. Seguramente hay una manera. Tener un poco de fe, ¿sabes? TCH. Conan chasqueó la lengua. Ella y Nagato no podían entender el nivel de optimismo de Yaiko e ignoraron por completo las palabras irracionales de Yaiko. Quizás esta fue la división entre los personajes antagonistas y los personajes protagonistas. Optimismo. Era difícil de decir, no es que Shiro haya notado el matiz. Estaba demasiado ocupado tratando de encontrar una respuesta.
No te preocupes. Déjame lidiar con eso, dijo, tratando de mantener una sonrisa. Ver. Yahiko argumentó su punto, solo para que Nagato se interpusiera entre su amigo y la mirada helada de Conan. Conan y Nagato dedujeron instantáneamente que la respuesta fue superficial, más que segura. Preocupados, los dos se quedaron en silencio, sabiendo que Shirou solo decía esas palabras para aliviar sus preocupaciones. Al final, solo estaba poniendo otra carga sobre sus hombros, algo que irritó a Conan, pero siguió ganando la admiración de Nagato. Se necesitó coraje y agallas para asumir la responsabilidad sobre uno mismo para no afectar a los demás. Fue admirable. Es estúpido, Conan apretó la mandíbula y murmuró tan bajo que solo Nagato lo había oído. Sabiamente, optó por guardarse su opinión. Con Conan y Nagato en silencio, y Yahiko tratando de evitar que el aire se volviera demasiado pesado, solo Shirou sabía que estaba perdido. Lógicamente, las palabras de Conan y Nagato tenían razón. La comida era el problema. Sin embargo, el propio Shirou estaba mucho más orientado al combate que a la logística. En el vasto arsenal que había presenciado en medio del uso de la tarjeta de instalación de Miya, ninguno realmente tenía propiedades de una gran cantidad de alimentos. Había aquellos que podían sustentar la vida, pero como se mencionó antes, eso solo sería una medida provisional, que requería energía constante para mantener su efecto. A menos que los aldeanos pudieran ser autosuficientes, inevitablemente pasarían hambre y morirían. El agua potable era bastante fácil de conseguir ya que siempre llovía. Por lo tanto, lo que tenía que considerar eran las cosas comestibles. Fue en medio de su profunda contemplación que se le dio otra señal. Era casi como una pista, apareciendo ante él, de nuevo como si estuviera siendo dirigida. Las circunstancias de Shirou y las que estaban detrás de su llegada a este mundo eran un misterio, pero lo que no era lo que tenía que hacer. Puntos de reputación. 1200. La notificación de un tipo de moneda brilló ante él. Se había olvidado casi por completo de esta función. Algo sobre los puntos de reputación que había ido adquiriendo constantemente a través de sus acciones. Más importante aún, la cantidad de puntos de reputación se había disparado dramáticamente después del encuentro con la multitud. ¿Para qué servían los puntos de reputación? Bueno, era bastante obvio en el siguiente aviso debajo de él. Tienda. El icono de una tienda ahora flotaba justo a la vista. Por un segundo, Shirou sintió que su corazón dio un vuelco. Una tienda significaba bienes para la venta. Los bienes en venta podrían significar una solución a corto plazo. Si solo pudiera comprar comida, sería perfecto para dejar el problema en suspenso hasta que se ideara algo más concreto, pero lamentablemente, no había tales opciones de comida. Al hacer clic mentalmente en el icono, se abrieron varias categorías en su lugar. Jutsu. Pergaminos. Artes de sellado. Transformaciones de la naturaleza. Estas eran las 4 categorías básicas a las que Shirou tenía acceso. Sus nombres se explicaban por sí mismos, pero a primera vista, no parecían capaces de resolver la situación inmediata. Un jutsu, un pergamino o un arte de sellar al azar no lo ayudarían a superar sus dificultades actuales. Esto quedó claro cuando una mirada superficial a los productos ofrecidos en las categorías reveló más elementos y habilidades basados en la ofensiva y la defensa. Sin otra opción, depositó sus esperanzas en la última categoría de transformación de la naturaleza. Al principio, estaba decepcionado por lo que vio, ya que las transformaciones de la naturaleza parecían ser solo mutaciones en los elementos de chakra relacionados con la línea de sangre. Sin embargo, todo esto cambió cuando comenzó a leer descripciones más allá de la capacidad destructiva o la utilidad que ya tenía en abundancia. Si se trataba de alimentos y logística, una transformación de la naturaleza se destacó entre el resto. Incluso se destacó en verde. Lanzamiento de madera. Básico. Por extraño que parezca, iba con descuento porque su linaje desconocido tenía algún tipo de compatibilidad con él. La similitud era como los resultados de la prueba de un pariente cercano. De todos modos, cuanto más tiempo leyó Shirou la descripción, más pensativo se volvió. Esto podría ser de utilidad. Se deducirán 1000 puntos de representante. Compra. Sí / no. /.
A medida que avanzaban las cosas en la tierra de la lluvia, lo mismo podría decirse de la pesadilla política que se desarrollaba en la aldea oculta entre las hojas. Dentro de su residencia situada en una pintoresca mansión en los terrenos del clan Senju, Mito Uzumaki se estaba cansando. Donde antes el clan Senju había sido fuerte y próspero, ahora su número se había reducido a unos pocos. Mirando a través de la ventana de su casa las calles vacías que tenía delante, Mito recordó una época en la que se casó por primera vez con el clan Senju hace tantos años. Era como ayer, pero ahora incluso este momento de cariñoso recuerdo dejó de calmar sus nervios. Detrás de ella, escuchó el sonido de una puerta abriéndose detrás de ella. La mansión en la que vivía era bastante espaciosa, pero también bastante vacía. Habiendo envejecido, Mito ya no se preocupaba demasiado por el lujo o las apariencias. En el vacío de la habitación, el sonido de la puerta al abrirse resonó claramente. Mito no se molestó en volverse para ver quién era. Con su posición en Eden Leaf, pocos vendrían tranquilamente a charlar con ella. Más aún después de la muerte de su esposo. El hecho de que se hubiera abierto respetuosamente una puerta y no una ventana como solían usar la mayoría de los shinobi, Mito pudo adivinar la identidad de su invitado más reciente. Ella resopló, resoplando. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarnos, Sarutobi? Finalmente decidiste echarle un último vistazo a la cara de esta anciana antes de que pateara el balde. Mito tosió en un paño en sus manos, manchas de sangre mancharon su manga. Hizo una mueca, guardó la tela y finalmente dirigió su atención a un anciano con una túnica blanca y un sombrero cuadrado con motivos rojos del país del fuego. Este hombre era Hiruzen Sarutobi, el actual líder de Eden Leaf, y un mocoso con el que Mito había tratado a menudo cuando era un shinobi en entrenamiento. No deberías hablar así, Lady Mito. Todavía te queda vida. Sarutobi murmuró, la pipa de fumar que sostenía entre sus labios casi se cae, antes de recuperar la compostura. Aún así, me temo que esta es menos una visita personal que práctica. Típico. Me sorprende que Danzo no sea el que está aquí. Él está ocupado. Eso es lo que siempre dice. Mito bromeó. Probablemente todavía esté dolorido por cuando solía azotarlo por ser travieso cuando era un niño. Al igual que tú. Sarutobi eligió no estar a la altura de eso. La historia oscura siempre debe permanecer oculta. Tosió en su mano, aclarándose la garganta y tratando de cambiar de tema. ¿Se ha calmado?, preguntó Sarutobi. No, fue la respuesta plana, Mito gruñendo mientras colocaba una mano arrugada sobre sus sienes. Ella solo está empeorando, acusándome de evitar que intente salvar a su hermanito. Como si no le hubiera dicho ya que ir allí imprudentemente los pone a ambos en peligro. Sarutobi entrecerró los ojos. El zorro está jugando con su frustración. Esta era la principal preocupación de Sarutobi, especialmente con lo reciente que se llevó a cabo cierto procedimiento. Era la única razón por la que estaba seguro de que Mito no estaba bromeando acerca de que no le quedaba mucho tiempo en su vida. Aún así, Mito se burló de la pregunta de Sarutobi y no respondió lo obvio, sino que cambió el tema nuevamente a lo que más le preocupaba. ¿Cuáles son los planes del pueblo para la lluvia oculta? Mito dejó de fingir civilidad y preguntó directamente con una mirada aguda. Al menos, ¿se han hecho esfuerzos? Bueno, Sarutobi pasó de puntillas sobre el sujeto, con la espalda empapada de sudor frío. El consejo aún tiene que llegar a un consenso mutuo y hay muchas consideraciones a considerar que impiden el proceso general. Consejo esto, consejo aquello, ¿son ellos el Hokage, sombra oculta de la hoja, o eres tú el Hokage? Mito no mostró piedad al señalar las deficiencias de Sarutobi. Lady Mito, no te lo dije antes. Deberías parecerte más a tu maestro. Oh genial, ella está regañando. Al menos, trata de imitar su mirada. Hashirama siempre bromeaba sobre lo silenciosa que se vuelve la habitación. Lady Mito, por favor. Perdóneme. HMPH, mono tonto. ... Mito se burló de la imagen indefensa que Sarutobi estaba pintando para sí mismo en este momento. El hombre era demasiado sentimental. Probablemente conocía las decisiones correctas y las decisiones que debía tomar, pero dudaba en armar fuerte a quienes habían luchado a su lado. Lo peor fue su parcialidad hacia sus excompañeros. Sacudiendo la cabeza, Mito decidió ser más directa.
Los Uzumaki siempre han sido una parte integral de la creación de Eden Leaf desde la era de los Warring Clans. Mito entrecerró los ojos con la realeza de una antigua heredera del clan. Somos aliados. Este hecho era indiscutible, y se especuló que era uno de los principales factores impulsores que llevaron al ataque al remolino oculto. Algo que la hoja oculta no había podido evitar. Sarutobi sabía esto, peor aún, también sabía que Mito nunca había responsabilizado a Eden Leaf, ya que sabía que habían hecho todo lo posible. Aún así, era una herida dolorosa que él y todos los miembros del consejo conocían. Ahora te pregunto esto como el Uzumaki más viejo al ocaje de la aldea oculta en las hojas. Mito enderezó la espalda, los arretes grabados con escritura de sellado colgaban en la suave inclinación implorante de su cabeza. El remolino oculto se ha ido, Sarutobi. Konoha no había podido brindar ayuda en ese momento. Dicho eso, Mito pareció envejecer visiblemente cuando una sensación de pérdida la asaltó por la familia que había dejado atrás hace tantos años. La hoja oculta abandonará a los que quedan. Una voz resonó en el silencioso salón momentos después de la solemne partida de Sarutobi. Déjame huir. Mito suspiró, sacudiendo la cabeza. Derecha. Eso es con lo que todavía estaba lidiando. La temeraria audacia de la juventud. Cállate. Ella respondió amablemente, al estilo Uzumaki. Por un momento, la tristeza del recuerdo abandonó a Mito. Ella todavía lo tiene en ella. Gracias por leer. Lo siento por la actualización tardía, confundí mis fechas. Próxima actualización. patreon.com/Parcasiolus. Enlaces de libros. Fate Delegati Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.